Para eso voy a compartir un material con ustedes, que es el siguiente. Influencia de la fuerza cortante en la carga crítica de pandeo. Ingeniero, buenas noches. Sí. Yo tenía que reponer el examen por certificado médico. ¿Cuál es tu nombre? Barrientos Servas, Joel Alejandro. ¿Puede ser mañana? En el horario de clases, ¿verdad? 8:15. Sí. Ya, está bien. A la hora que nos toca. Ya, gracias. Yo voy a directamente prepararte el material para mañana. Ya, está bien. Gracias, ingeniero. Olvidé, me acuerdo que te dije la primera clase. Sí, pero no se preocupe. Mañana está bien. No se preocupe. Gracias. Ya. Cuando una barra, cualquiera sea su sistema de apoyo, es sometido a la carga de compresión axial, una carga P en este punto. Esta carga, cuando P es grande, cuando P es igual a la carga crítica de pandeo, esta genera esta deformación. En este estado deformado, la carga sigue siendo vertical. Cuando inicialmente le aplicamos esta carga, es normal a esta sección en este punto. Cuando ha deformado, la barra tiene esta sección. Y la carga es vertical, pero ya no es normal a esa sección. Por tanto, si quiero descomponer esta fuerza vertical en una normal y en otra que es la perpendicular normal, que es la transversal. Esta normal es la fuerza de compresión axial que ha generado la flexión. Y esta es la fuerza de corte, que es una consecuencia del estado deformado. Le aplicamos una sola carga aquí, que era normal esta. Fruto de haberse deformado, la sección ahora tiene este plano. Por tanto, esta carga sigue siendo vertical y se descompone en una normal y una transversal. Esta carga se conoce como carga de corte, generada por el efecto de deformación de la barra por compresión axial, por la carga P crítica. Esta fuerza teóricamente intenta a generar una mayoración de esta deformación en este sentido. Ahora, cuando nosotros hemos determinado o hemos analizado el comportamiento de las barras, hemos tomado, por ejemplo, para este caso, hemos tomado la carga axial, tomado la barra, y nosotros hemos dicho, aun cuando en este punto y en cualquier sección ya no es normal esta carga, la sección transversal, no hemos considerado este efecto de la deformación con descomponer esta fuerza en una normal y una transversal. La teoría para carga axial es que cuando la carga siempre es normal a la sección en ese punto. Sin embargo, hemos desarrollado como si esto fuera un hecho normal y corriente y hemos desarrollado sin considerar este efecto de corte. Teóricamente, este efecto de corte se puede mayorar esta deformación. Por tanto, si nosotros vamos a considerar este efecto del corte en este estado de deformación lateral por compresión o el pandeo por deformación, esto podemos realizarlo analizando el comportamiento de la barra por el método de la energía, donde la energía total acumulada en este comportamiento es igual a la energía de formación por compresión, que suponemos que es invariable para pequeñas deformaciones, o sea, se mantiene constante,
más la energía de deformación por flexión, esta carga P crítica que ha generado esta deformación, y más la energía de deformación por corte, por esta carga. Consecuentemente, debido a esta deformación, esta barra hace que este punto descienda respecto a este estado deformado. Este proceso de descenso del punto de aplicación de cargas, que es mínimo, genera una disminución de la energía potencial de la carga. Si le llamamos en general a la energía de deformación por flexión, energía acumulada por pandeo, U, compuesta por la energía de deformación por compresión más la energía de deformación por flexión y más la energía de deformación por corte. Y le llamamos U sub 1 a la disminución de la energía potencial de la carga. El equilibrio energético sería que U, que representa la energía de deformación, sea igual a la disminución de la energía potencial de la carga. Por otra parte, a la energía de deformación por compresión, para pequeñas deformaciones al considerar invariable, no la vamos a considerar. Llamándole a la energía de deformación por flexión U sub F y a la energía de deformación por corte U sub tau, diremos que la energía de deformación acumulada total va a ser a U sub F más U sub tau y que debe ser igual a la disminución de la energía potencial de la carga U sub 1. Eso implica que el equilibrio energético se va a dar de esta forma. Energía de deformación por flexión más energía de deformación por corte igual a la disminución de la energía potencial de la carga. Por otra parte, para un elemento de barra, un elemento infinitesimal de barra, la energía de deformación por flexión es igual, esto está en los métodos energéticos que ustedes dominan, manejan, EI sobre 2 que multiplica a la derivada segunda de la elástica de esa barra respecto a su variable longitudinal, eso al cuadrado por dx. A su vez esto es la ecuación general de la elástica, derivada segunda de y respecto a x es igual a menos m sobre ei. Entonces reemplazo esto por m sobre ei y voy a tener que esto va a ser igual a m cuadrados sobre 2ei por dx. Ecuación que me representa la energía de deformación por flexión. Por otra parte, la energía de deformación por cortadura de los métodos energéticos se dice que es igual a un coeficiente de forma alfa por la fuerza de corte al cuadrado dividido sobre 2 veces el módulo de elasticidad transversal del material del que se echa la barra por el área de la sección transversal por dx por el elemento infinitesimal de la barra. Este término alfa por b sobre ga se conoce como el término de la, o representa la distorsión de la línea media. Este efecto de la línea media de la barra representada en la distorsión por efecto de la deformación. Esta distorsión multiplicada por dx representa el corrimiento de un punto de la barra respecto a otro a una distancia de x. Aquí digo, el corrimiento de la barra es esta. Ese corrimiento multiplicado por este dx, esta longitud, representa ese corrimiento de este punto respecto a este punto. Lo que ha mayorado en su deformación ha minorado. ¿Qué es esta cantidad? En estas condiciones yo quiero determinar
la capacidad de carga crítica de pandeo, considerando el efecto del corte que mayora esta deformación, puedo analizar para cualquier estado de condición de carga y apoyo. Para este primer problema, yo voy a tomar esta barra, la barra de longitud L, con dos apoyos fijos en sus extremos, sometida a la acción de una carga P. Si a esta estructura la refiero a los ejes Y, Z, X, cuando esta carga P ha alcanzado la carga crítica de pandeo, el elemento se va a deformar siguiendo esta ley de variación, de distorsión, de deformación de la línea verde. Si es el estado que genera la deformación de la carga crítica, debo partir de este estado para encontrar la solución. Entonces, en este problema, a la distancia X hago un corte y en ese punto determino el momento. El momento en este punto, en la sección MM a la distancia X, va a ser igual aquí a la carga P multiplicada por este Y. Y tengo el momento. Como sé que la energía de formación por flexión para un elemento infinitesimal dF, dUF, era igual a m cuadrado sobre 12i por dx. La energía total va a ser a la integral en la longitud de la barra de m cuadrado sobre 12i dx, más lo que genera el efecto de corte en cada sección debido a esta giro que ha tenido, aparece una fuerza transversal de corte, que va a ser igual a la integral de 0L en la longitud de aquí al extremo, de ese corrimiento de la distorsión alfa por beta sobre 2Ga por beta sobre 2 por dx. La sumatoria de esos dos términos me hace igual a la cantidad de energía acumulada en la deformación del sistema. En esta ecuación, M representa el momento que se genera a consecuencia de esta deformación de esta barra originalmente recta. Por tanto, he encontrado este momento en este punto y reemplazaré aquí el valor de este momento. En el corte, este corte que representa esta carga transversal es difícil de cuantificar, puesto que no sabemos la magnitud de esta carga. Por tanto, podría partir de un conocimiento que ustedes tienen acumulado respecto a este comportamiento en el que decimos, si conozco el momento, la derivada del momento respecto a su variable longitudinal representa el corte, entonces le derivo esto. Derivada de m respecto de x es igual al corte, y eso es p por dy sobre dx. Tengo el valor del corte, y aquí reemplazo este corte, esto al cuadrado, y tengo la energía de formación que es igual a la integral de 0L de p cuadrado, y cuadrado, 12i por dx más la integral de 0L, alfa p cuadrado sobre 2ga por d de y de x al cuadrado por dx. En esta igualdad, el primer término del segundo miembro está en función de y, que representa este estado de la elástica, este estado deformado. Y el segundo está en el cuadrado, en función del cuadrado de la derivada de esta ecuación. En otras palabras, de la ecuación de la pendiente de este estado deformado. Para eso debo idear una función que me represente este arco. El método de la energía dice que debemos representar por una ecuación aproximada de esto. Y podríamos asumir, solo que para este problema en particular que me interesa encontrar una solución exacta, no voy a partir de una solución aproximada, sino de una solución exacta. Esta es una función seno. La horizontalizan
Y el seno parte de 0, abre hasta pi, pasa abajo hacia otro arco, otro pi, y así secuencialmente es varios. Y este es ese primer rango. ¿Vale? Entonces, una función seno. Esta ecuación exacta de esto es y igual a delta por seno de pi x sobre L. Aquí vamos a tener esa ecuación. Aquí está. Esta es la función que representa ese estado deformado. Y igual delta seno pi x sobre L cuadrado. Su derivada de esto, aquí está, de y de x igual a menos delta pi sobre L coseno pi x sobre L. Tengo la derivada. Entonces reemplazo esta ecuación en el momento, aquí u igual a la integral de 0 a L. Esto lo reemplazo en función de y elevado al cuadrado y me queda esta parte. Más el efecto de corte, donde reemplazo la derivada de y por esta cantidad al cuadrado, aquí, y me va a quedar esto. En esta igualdad de esta energía acumulada en el proceso de formación por flexión y por corte, lo que se reduce es este término que es constante pi cuadrado delta cuadrado sobre 12i, le saco de la integral y voy a tener integral de 0L de seno cuadrado pi x sobre L por dx. Similar análisis hago en esta parte, saco toda esta parte constante, fuera, integral de 0L coseno cuadrado pi x sobre L por dx. Realizadas las integrales, reemplazados los límites y las simplificaciones correspondientes, voy a llegar que esta u es igual a p cuadrado delta cuadrado por L sobre 4EI, más esta parte de corte que está representado aquí. P cuadrado delta cuadrado L 4G por alfa pi cuadrado L cuadrado. Y así he encontrado la energía de deformación por flexión más corte acumulado en la barra. La disminución de la energía potencial de la carga, U sub 1, es igual a la carga que multiplica a 1/2 de la integral de 0L de y de x al cuadrado por dx. Esta partecita 1/2 de esto es el descenso del punto de aplicación de carga, es la deformada. Entonces reemplazo en esta ecuación la derivada segunda, que tengo aquí, la derivada primera de y respecto a x al cuadrado. Esto elevo al cuadrado, reemplazo aquí está. Hago esta integral que es la misma que esta. Hago reemplazo de límites, simplificaciones y voy a llegar que la disminución de la energía potencial de la carga es igual a P por pi cuadrado delta sobre 4L. Realizo el equilibrio energético, digo U igual a U sub 1, la energía de formación más corte acumulado en la barra es igual a la disminución de la energía potencial de la carga por descenso del punto de aplicación de cargas. Os digo, esto es igual a esto. Aquí está. De aquí despejo P. Y los términos, el término que aparece dentro de este despeje, pi cuadrado e i sobre L cuadrado, les reemplazo por P sub E. Y el término que aparece GA sobre alfa, le voy a poner P sub D. Reemplazando estas nuevas variables por estas cantidades, mi ecuación sale de esta forma. P crítico igual pi cuadrado sobre 1 más PE sobre P sub D. Ecuación que me permite determinar la carga crítica de Pandé en una barra con apoyos fijos sometida a la carga de compresión axial P, considerando el efecto de la cortadura en el pandeo. De esa manera hemos determinado la ecuación que nos va a permitir cuantificar la carga crítica de pandeo.
Para ver este comportamiento, para ver la magnitud de la carga crítica de pandeo, vamos a ejemplificar para determinar esta carga crítica de pandeo en dos estados. Uno en estado sin considerar el efecto del corte en el pandeo y dos considerando el corte. Y vamos a comparar en qué medida cambian su valor. Vamos a hacer para un elemento tubular y vamos a ver qué pasa. Entonces, para una barra así, como tengo las ecuaciones para este estado, sin corte y con corte, entonces vamos a realizar para este. Entonces voy a decir en una barra como esta, con dos apoyos fijos, en sus extremos, superior e inferior, sometida a la acción de cargas de compresión axial, P y P, de longitud L, referida a estos ejes, el origen en el apoyo inferior, a la barra horizontal en el plano de la hoja le voy a llamar Y, al eje horizontal en el plano perpendicular al plano de la hoja le voy a llamar Z, y al eje en el plano de la hoja longitudinal le voy a llamar X, como en esta figura. Quiero determinar su carga crítica de pandeo para esta barra. 1, sin considerar el efecto de la cortadura. Sin considerar el efecto de corte por deformación, por pandeo. 2, quiero determinar su capacidad de carga crítica considerando en esta barra el efecto del corte por pandeo. En la solución del problema, nosotros sabemos que cuando alcanza este valor de carga, el P crítico, esto se deforma de esta manera. Entonces, en este estado deformado, hemos determinado aquí la carga crítica de pandeo. Esta es la ecuación que me permite determinar la carga crítica de pandeo considerando el efecto del corte por pandeo. Y esta es el P crítico sin considerar el efecto de corte. O sea, en la solución, en el primer caso, su carga crítica de pandeo, P crítico, P sub CR, ha de ser igual a pi cuadrado por E por I sobre la longitud al cuadrado. Esta ecuación. P crítico igual a pi cuadrado e I sobre L cuadrado. Para determinar esta carga, debo analizar la sección. Si supongo que la sección es un tubo vamos a analizar un tubo de 10 por 15 centímetros, un tubo rectangular, así, que estas rayas representan sus espesores de su pared. Esta base va a ser
10 centímetros, esta altura va a ser 15 centímetros. El espesor de sus paredes, voy a suponer 5 milímetros. Es un tubo donde sus paredes tienen un espesor de 5 milímetros. Entonces, en esta sección rectangular, debo determinar la inercia que me identifica el eje más débil por el que se va a deformar. Eso quiere decir, en este elemento tubular, determino la inercia respecto del eje Y y la inercia respecto del eje Z. Yo sé que la deformación se va a generar por el eje más débil. Entonces, el IX estará en función de sus dimensiones. Podría decir que va a ser igual en Y, inercia en Y, con respecto a este eje, su base va a ser esto y su altura esto. Voy a suponer como macizo 10 por 15 al cubo sobre 12 y le voy a restar el hueco, la inercia del hueco, para que me quede con la inercia del tubo. Menos 9 por 14 al cubo sobre 12. Como el tubo tiene 5 milímetros de espesor perimetral, todo esto que tiene 10, esta pared interior, la parte del hueco va a ser 10 menos 0,5 a este lado, o 5 milímetros aquí, 5 aquí, 10 milímetros, 1 centímetro. Entonces 10 menos 1, tengo 9. En la parte vertical tengo 15, 15 menos 0,5 y menos 0,5, menos 1 y tengo 14. Entonces voy a encontrar la inercia de este respecto a este eje y respecto a este eje. Respecto al eje horizontal, este Y, voy a decir que es B por H al cubo sobre 12 menos este adentro B' por H' al cubo sobre 12. Entonces 10 por 15 al cubo sobre 12 más 9 por 14 al cubo sobre 12. Y tengo la inercia, una operacióncita. Respecto a este eje, respecto al eje IZ, esta va a ser su base y esta es su altura. Va a ser 15 por 10 al cubo sobre 12 menos el hueco. Esta parte que va a ser 14 por 9 al cubo. Y naturalmente la menor inercia va a ser respecto a este eje. Necesito encuentren y me dicen las dos inercias. Una vez que sé cuál es la inercia menor, eso me identifica el eje de flexión. Va a ser este eje. Entonces, la figura esta está en concordancia con estos ejes. Entonces, aquí coloco la figura y el elemento se va a pandear flexionándose respecto a este eje. Eso quiere decir se va a pandear así, en este plano de la hoja. Para eso, ¿cuánto le salen las inercias? Inercia en Y, inercia en X, en Z. A ver una calculadita. Inercia de un tubo respecto a este eje, inercia respecto a este eje del tubo. Las dimensiones exteriores, su inercia, menos la inercia de las dimensiones interiores o del hueco. Ingeniero, yo ya lo resolví, ya lo calculé. Inercia en Y es 754,50, inercia en Z 399,5.
A ver, inercia en Y 754, .5. inercia en Y, Z. En Z, 399.5. De la comparación de estas inercias, vemos que la inercia menor es respecto del eje Z. Eso quiere decir que es el eje débil. Se va a flexar con respecto a este eje, así. Entonces, en la determinación de carga crítica de pandeo debo tomar esta inercia, IZ. Pues diré, P crítico sin considerar el corte va a ser pi cuadrado E y Z sobre L cuadrado. Pi es una constante, E es el módulo de elasticidad. Vamos a suponer para este problema vamos a suponer 750.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Módulo de elasticidad transversal vamos a suponer 280.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, esta G. Y el coeficiente de forma alfa vamos a suponer 1.5. Entonces, en estas condiciones queremos determinar pi cuadrado por 750.000 y por 399,5, que es la inercia en Z, sobre la longitud que hemos dicho que va a ser a 390 centímetros, sobre 390 al cuadrado. Y tengo la capacidad de carga crítica de pandeo para este elemento tubular sin considerar el corte. ¿Cuánto sale eso? Pi cuadrado por 750.000 por 399,5 sobre 390 al cuadrado. 19.442,34 en G. 19.442,32. 34. 34 kilogramos. Ya tenemos lo que puede aguantar al pandeo esta barra sin considerar el corte. En el numeral 2, considerando el corte. La carga crítica de pandeo considerando el corte, aquí hemos determinado, es igual a P sub E sobre 1 más P sub E sobre P sub D. P sub E es esto. P sub E es igual que la carga crítica de pandeo para esa barra, sin considerar el corte. Pi cuadrado E I Z sobre L cuadrado. Y eso ya tenemos calculado. Eso es 19.442,34 kilogramos. Ya tenemos. El P sub D, esto es esta cantidad. P sub D es igual a G por A sobre alfa. G por A sobre alfa. G es el módulo de elasticidad transversal. Hemos dicho que para este problema vamos a tomar 280.000 por su área de este elemento tubular, de esta sección hueca. Esa área será 10 por 15 menos 9 por 14. ¿Cuánto es área? ¿Cuánto sale el área? 24. 24. Alfa, el coeficiente de forma, este alfa, es 1,5. Y entonces tenemos la capacidad al corte. Esto es P sub D, representa la capacidad al corte. 280.000 por 24 sobre 1,5.
¿Cuánto sale eso? $19,358,33. No creo. 280.000 por 24. Sí, el alfa, ¿cuánto era, Inge? 1,5. Sí, lo coloca igual, es 19,358,33. No, imposible. Y que a mí me sale 448 con 4 ceros. 280.000 por 24 es 6.720.000. Dividido entre 1,5 es 4.480.000. 4.480.000, 0, 0. O sea, esta capacidad de carga es de 4.480.000. Entonces, reemplazo estos valores en P sub, en P crítico, con corte, va a ser igual a 19.442,34. O me estabas dando ya todo el problema calculado, me imagino. Sí, todo el problema calculado era, ingeniero. Sí, A sí. disculpar. En realidad queríamos mostrar por partes. Igual Ya. vamos a hacer. Está bien, ingeniero. 1 más 19.442,34 dividido sobre 4.480.000,00. Ya, eso sí te va a dar cerca, casi el mismo valor. Entonces, le aplicamos esta ecuación. Aquí reemplazamos los 19.442,34. 1 más 19.444 sobre 4.480.000, y haciendo toda esa operación vamos a tener un valor de '¿Cuánto les ha salido? 19,358,33. Como podemos ver, prácticamente hay una variación muy pequeña comparada entre uno y otro método, aún en un elemento tubular, ¿no? No ha variado mucho. Es esta la razón por la que se dice que en elementos macizos no es necesario considerar el efecto de corte, puesto que la variación es mínima. Pero sí, en elementos reticulares va a ser determinante la capacidad de carga. Va a disminuir considerablemente, dependiendo del grado de balanceo que se ha hecho en la sección, tratando de encontrar el límite de sus capacidades a los elementos, ¿no? En un buen balanceo, esa variación puede ser del orden de un 15% aproximadamente. 14, 15, 16 o un poco menos. Pero en elementos donde no es tan bien balanceado, en estas retículas, lo que es los elementos verticales con los rigidizadores, no está bien balanceado, eso podría tranquilamente disminuir en más del 50% o el 50% su capacidad de un elemento reticular. En elementos reticulares sí el efecto del corte generado por el tandeo es vital.
En cambio, en elementos macizos, no. Ese es el tema. ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Inge, ¿será que puede volver a explicar cuál es ese alfa? Por favor. Alfa es el coeficiente de forma. Se determina a través de ensayos de laboratorio de los diferentes especímenes. Hay una normativa para verificar el comportamiento de los materiales mediante la realización de estos ensayos en laboratorio, en las pruebas universales. Y entonces, de ese número considerable, de un número específico que dice la norma, se ensaya y se saca este coeficiente de ese proceso de formación para las diferentes secciones. Los laboratorios de investigación tienen estos coeficientes tabulados y publican periódicamente. Normalmente vienen las normas y otros. Para sección rectangular, en casi todos los materiales, la sección rectangular, el alfa es de 1.5. Para secciones circulares, más o menos de 4/3. Y así para otras geometrías que hay que aplicarle unos coeficientes, unas relaciones de sus dimensiones y determinar el alfa correspondiente, ¿no? En el caso de la rectangular y la circular, está directamente dada esta relación. En elementos rectangulares donde la variación de sus lados es demasiado grande, este alfa también se distorsiona. Eso hay que ver en los boletines de información de los laboratorios, de los centros, en realidad de los centros de investigación. Gracias, Inge. Por otra parte, sí, escucho. Perdón, Inge. El PD, ¿cómo se llama el PD y el PE? ¿Sus nombres cuáles son? Este P es la cantidad de carga que soporta por efecto de la compresión axial. Es su capacidad a la compresión. Por la flexión, por el pandeo. Es el efecto del pandeo, de la compresión axial. En cambio, es su capacidad al corte de la barra. P sub D es igual a la capacidad al corte de esa barra. El efecto del corte en el pandeo. Gracias, Inge. Por otra parte, debo insistir que todas estas teorías que estamos desarrollando en clases y en general se supone que son respecto a los ejes centroidales y principales. Todo proceso de determinación de esfuerzos máximos de un comportamiento crítico, sea dentro de estabilidad elástica o dentro la verificación de estados de comportamiento del material, siempre debe hacerse con respecto a los ejes centroidales y principales. De hecho, en algunos problemas en aplicación, algunas aplicaciones en forma directa lo hacen con los ejes perpendiculares, horizontales y verticales, aún para secciones asimétricas. Resulta que si la sección es asimétrica, si ninguno de los ejes transversales de la sección es de simetría, resulta que estos ejes no son principales. Y aunque estén pasando por el centroide, el plantear los ejes centroidales, no implica que nos va a arrojar los esfuerzos máximos ni mínimos. Nos va a dar unos esfuerzos, en algunos casos próximos, en algunos casos un poco más alejados. Si yo quiero sacar el esfuerzo
preciso máximo o mínimo, necesariamente debo hacer con respecto a los ejes centroidales y principales. Aquí hemos desarrollado toda esta teoría, hemos visto más la ejemplificación en una sección doblemente simétrica, una sección rectangular. Tanto el tubo al macizo son secciones doblemente simétricas. Por tanto, los ejes que pasan a través del centro de la sección son principales. Un eje mayor y el otro eje menor. Si le cambiara y le pusiera una sección C, que es normal y frecuente que utilicen en sección C, ¿qué pasaría con una sección C? Es normal, una C, tipo canal. Aquí, para que se le quito este lado y con su espesorcito este es una C. ¿Qué pasaría si le quito este ladito y esto le convierto en C así? ¿Qué pasaría? ¿Estos ejes serán principales? Están aplicados en el centroide de la figura. Solo uno de los ejes son principales, ingeniero. Si ese eje es principal, es centroidal, es de simetría, es ese eje principal. Su perpendicular a ese eje también es principal. Eso dice la teoría. Pueden ser los dos ejes de simetría o uno simplemente. Si uno de los ejes es de simetría, es ese eje centroidal y principal. El perpendicular de A y C también es eje principal. También es este. Pero, ¿qué tal si a esto le añado a alguno de los lados un poquito mayor? Supongamos una C así. Esta, y le prolongo un poquito aquí. Que esta sea, digamos, 1,5B. Y esto sea B, y esto H, y esto hueco. Esto no existe. Esto es B, esto es H, y es 1,5 de B, más o menos así. Esa ya no es simétrica con ninguno de los ejes. ¿Qué deben hacer en ese caso? Rotar. Rotar los ejes. Encuentran la inercia en X, en inercia en Y, en Z, y el producto de inercias para esta sección, y le rotan los ejes. Entonces deben trabajar con estos ejes rotados para esos casos, para todos los casos. Cuando se hace para un elementito el rotar los ejes, no es mucho problema. Pero cuando van a empezar a diseñar todo un conjunto de elementos en un proyecto, en un sistema, hay N elementos que hay que analizar. Y al generar estos ejes principales realmente es moroso. Para estos casos. Bueno, con esto hemos acabado la parte de bandeo de barras. Ingeniero, tengo una consultita respecto al alfa en la sección C de canal. ¿Cómo tendríamos que calcular el alfa? Hay que entrar a los manuales y buscar para una sección C. Ya, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Algunos manuales le dan un coeficiente en base a estas relaciones de sus partes, de sus lados. Le dan un coeficiente, se encuentra la relación de los lados, se entra con eso a la tabla, presenta unos cuadros. Y dicen que se le debe aplicar un coeficiente en función de relación. A veces esa relación no está en las tablas. Y entonces hay que generar interpolaciones para sacar esos coeficientes. ¿No? Como en los logaritmos, pero ustedes ya saben manejar los logaritmos por interpolación. Ya no, ¿no? Ya son fruto del Casio, de la Texas. Antes se manejaba los logaritmos con tablas, ¿no? Tabla de Copetti. Y entonces en eso se entra, en función de relación, se
se busca la columna en la que cumple esa relación, de ahí saca el coeficiente y se modifica ese alfa para ese elemento. Algunos autores dicen eso. Otros directamente publican. Otros autores inclusive dicen hasta cuándo se considera esta sección rectangular, hasta qué relación base-altura. A partir de una relación mayor a altura base de un valor especificado, algunos autores dicen que se distorsiona ese coeficiente, por tanto, debe hacerse la mejora de ese coeficiente a través de la determinación de los coeficientes en los cuadros de valores de las tablas y aplicarle ese proceso, ¿no? Al igual que el efecto de la rigidez a la cortante, ¿no? O a la torsión. La rigidez a la cortante o a la torsión en elementos en general que sean diferentes a la rectangular o para una relación mayor de ciertas dimensiones ya no obedece a un número, ¿no? Sino hay que generar ecuaciones que nos permitan determinar igual en base a unos coeficientes de minoración y mayoración. Besitos, jóvenes. Hemos concluido este tema. ¿Algo más que quieran comentar? Sin comentario. ¿Dónde están los 50 estudiantes que dicen que están en la clase? Aquí estamos, sí. Parece que 50 entran al y se queda 1 o 2 en la clase, ¿no? El resto parece que no están. Está presente. Parece que les he hecho despertar a algunos. Bueno, jóvenes, yo creo que aquí quedamos. Yo me canso. Nos vemos mañana.